Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. Es una alegría enorme poder compartir un domingo más juntos en la casa del Señor. Es una bendición y es una necesidad. No se quería quedar quieta. Es una bendición y es una necesidad que debemos asumir cada domingo. Escuchaba hace algunos días una enseñanza y decía el pastor que, bueno, estaba hablando una enseñanza acerca de los pastores y decía que bueno, cada pastor se levanta el domingo con esa expectativa de llegar a la iglesia, a predicar y dice, quizás ese hombre no sabe que posiblemente, según la determinación de Dios, esa sea su última enseñanza. Y dice, porque sea que ese día el Señor lo llame a su presencia, o sea que en el transcurso de esa semana, por alguna razón, caiga y quede descalificado del ministerio, esa va a ser su última enseñanza. Y me hacía pensar en la realidad de esa verdad, pero también me hacía pensar en el hecho de nosotros como individuos, parte de una iglesia, que nosotros no sabemos si el próximo domingo vamos a estar en la casa de Dios, por las mismas razones. Puede ser que el Señor nos llame a su presencia, o puede ser que por alguna razón desconocida y parte de la providencia, Él nos impida de alguna manera estar congregados con el pueblo de Dios. Creo que a veces necesitamos tener esa dura experiencia de no poder congregarnos, de querer hacerlo, de querer estar con el pueblo de Dios, cantar, escuchar la palabra y no poder, porque es ahí creo que entonces valoraremos lo que Dios nos ha dado en su santa providencia. Hermanos, la casa de Dios, la iglesia, es un regalo del cielo. El hecho de que ustedes puedan tener la libertad de dejar su casa y venir a la iglesia, a la casa de Dios, y que Él se disponga a hablarnos y que nos dé un tiempo para honrar su nombre, para escuchar su palabra, es verdaderamente una bendición que no todos tienen. Y a veces no lo valoramos con esa realidad y siendo parte de la iglesia, viniendo a su casa con ese corazón dispuesto a congregarnos y a alabar el nombre de Dios. Dios nos permita darnos esa conciencia y ese corazón para entender que el congregarnos es una bendición a los hijos de Dios. Ahora, si usted no es hijo de Dios, no va a tener ningún problema en faltar, no asistir, no le va a causar ningún conflicto, no va a tener ningún pesar, porque no pertenece a Dios. Pero los hijos de Dios quieren estar en la casa de su Padre. Hermanos, es una bendición verdaderamente poder congregarnos. ¿Se acuerdan hace 5 o 6 años atrás cuando no sabíamos qué hacer, cuando no sabíamos a dónde íbamos a estar, dónde nos vamos a congregar? Varios domingos salíamos en búsqueda de una iglesia, pero Dios en su misericordia ya tenía en sus planes una iglesia para nosotros. Y es este el lugar que Dios nos ha dado. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana y en cada día a valorar lo que Él nos ha dado, a honrar, a cuidar, a trabajar en pos de su bendición para su pueblo en este lugar. Quiero invitarlos ahora, no sé cómo terminé hablando de esto, pero bueno, el Señor lo sabe. Quiero invitarlos a buscar Mateo 28. Vamos a tener ahí nuestra enseñanza, nuestra meditación. Es el último párrafo de este capítulo 28 de Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 16, pero nuestra enseñanza va a estar centrada solamente en el versículo 20. Es en el versículo 20 donde nosotros vamos a detenernos gran parte de esta mañana en la enseñanza, y es ahí donde quiero que juntos podamos considerar la enseñanza que Dios ha dejado para su pueblo en este pasaje. Dice el versículo 16 de Mateo 28. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, el título de mi enseñanza en esta mañana es lo que encontramos en el versículo 20, la segunda parte del versículo 20, donde el Señor está hablando a ellos, Cristo está hablando a sus discípulos y les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, es una maravillosa promesa y es una promesa necesaria. Bueno, tenemos la costumbre, o los hombres tienen la costumbre de anticiparse a su partida y en muchos casos ellos piensan, bueno, ¿qué escribir o qué quieren o con qué palabras quieren ser recordados cuando ellos ya no estén presentes en esta tierra? Bueno, no sé si les ha pasado, a mí no me ha pasado, pero hay gente que dedica tiempo a pensar en eso. Bueno, quiero dejar como un epitafio, quiero dejar como una frase que mi familia me recuerde, que mis amigos al leer esa frase piensen en mí cuando ya no esté. Bueno, las últimas palabras de una persona suelen ser esenciales, importantes, sobre todo si uno lo está escribiendo, lo está pensando con este fin, de que alguien cuando ya no estemos piense en nosotros. Bueno, en ese momento tan crucial, tan esencial de la existencia del hombre, lo que más importa es con qué palabras será recordado. Y cuando nosotros revisamos la historia, hay muchos célebres personajes de la historia que han dedicado tiempo a pensar en esto. Por ejemplo, cuando pensamos en el gran estratega militar que fue Napoleón Bonaparte, él quería ser recordado como el hombre que le dio la gloria y el honor a toda Francia. Esa era parte de su búsqueda, de su legado histórico. Bueno, cuando pensamos a alguien más cercano a nosotros, porque era un hermano en la fe, que es el músico reconocido Bach, él puso o la última frase que él pronunció fue: ante su trono me presento. Esa era su esperanza, era su consuelo, las palabras con las que quería ser recordado. ¿Dónde está ahora el gran músico ante el trono de Dios? Otro hermano también, John Wesley, dice que antes de morir dijo en palabras sencillas: lo mejor de todo esto, lo mejor de la muerte es que Dios está con nosotros. El consuelo, la esperanza, la seguridad en este tiempo tan crítico de la vida de un hombre es saber Dios está con nosotros. Cuando nosotros pensamos en este pasaje de Mateo 28, sobre todo en el versículo 20, lo que vamos a encontrar son las últimas palabras de nuestro Señor, las últimas palabras por lo menos registradas en el Evangelio de Mateo. Versículo 20 termina y con él termina el capítulo. Entonces podemos afirmar, estas son las últimas palabras en el Evangelio de Mateo. Después él tiene una cierta aparición en el libro de Hechos, pero sabemos que estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Y no son palabras buscando cierto reconocimiento, no son palabras solemnes para un momento crítico, son palabras con un propósito específico y ese propósito es sostener el alma de sus discípulos. Esa es su búsqueda. Él los conoce. Dice la palabra de Dios que no hacía falta que el hombre hablara o que expresara su pensamiento, porque Cristo ya sabía lo que había en el corazón del hombre, ya sabía lo que estaba pensando, bueno o malo. Y de la misma manera Él actúa con sus discípulos. Él sabe lo que hay en sus corazones, sabe cómo va a golpearlos su partida, sabe cómo ellos se van a doler, cómo se van a entristecer, cómo se van a desanimar con la partida de Cristo. Sus últimas palabras tienen como única meta justamente animar sus corazones, fortalecerlos, llenarlos de esperanza. Por eso el versículo 20, la segunda parte, Él les dice: he aquí, quiero que recuerden algo, quiero que sepan algo en cada instante de sus vidas. Yo estoy con ustedes. Estoy con ustedes cada día.
Bueno, esa es la enseñanza que vamos a considerar en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Y quiero invitarlos a que oremos una vez más en esta mañana y luego sí volveremos a considerar el pasaje e introducirnos en la enseñanza para nosotros en este día. ¿Sí? Oremos. Señor Padre, gracias queremos darte por permitirnos estar juntos, congregados. Gracias por cada hermano, por cada persona que ha podido acercarse a tu casa. Gracias porque sabemos que esta es una disposición que tú pones en los que son parte de tu pueblo. Señor, te agradecemos por la iglesia. Te damos gracias porque podemos congregarnos en este lugar libremente, podemos ser expuestos a la verdad de tu palabra, podemos honrar tu nombre, Señor, pero también queremos ahora, Padre, que tú nos ayudes a considerar la enseñanza con fe, con disposición, con obediencia, con humildad. Danos, Padre, un corazón no solamente dispuesto a escuchar, danos, Señor, un corazón dispuesto a obedecer. Que tu palabra se mueva con poder a través de tu Espíritu en medio nuestro. Que tú nos ayudes, Señor, a poder ver a Cristo en toda esta enseñanza, pero sobre todas las cosas, Señor, fortalece nuestras almas. Señor, ayúdanos a poner los ojos en Cristo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, ahí nuestro primer punto en esta mañana, rápidamente. Lo encontramos en el versículo 20, en la frase donde el Señor dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Bueno, la verdad es que Cristo no deja a su iglesia, no deja a ese grupo de 11 varones que Él llamó para que formaran parte de su grupo, de sus discípulos. No les deja una simple orden estricta de lo que tienen que hacer. Él no les dice, bueno, vayan por el mundo a predicar el evangelio y arréglense. No es así como Cristo actuó con ellos y no es así como Cristo, actúa con nosotros. Él no te dejará solo. Su palabra dice que Él nos dijo, o Él nos dice, no los dejaré huérfanos. No los dejaré solo, no los dejaré sin un cuidador, no los dejaré sin mi respaldo, no los dejaré sin mi cuidado. Bueno, les deja algo infinitamente más precioso, le deja algo que ellos necesitan, le deja a Cristo verdaderamente un tesoro y lo que ellos necesitan es esa promesa. Hoy leemos el pasaje y nos puede sonar como, bueno, algo muy atractivo, puede sonarnos como algo muy agradable para escuchar, pero ¿cómo puede afectarnos esa promesa a nosotros y a ellos? Él dice en esta promesa, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y eso es una verdad que nosotros necesitamos oír. Ellos necesitaban oír esa promesa, ellos necesitaban escucharla, necesitaban hacerla carne en su cuerpo, en su mente. Ellos necesitaban vivir aferrados a esa esperanza de que en ese peregrinar, en esa meta y en esa tarea de proclamar el evangelio a toda criatura, ellos debían saber, Cristo está con nosotros. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, en esta mañana? ¿Cuánto necesita nuestra vida? ¿Cuánto necesita nuestra alma aferrarnos a esta preciosa verdad? Cristo está contigo. No sé si lo crees, no sé si lo vivimos de esa manera. No sé si esa es tu esperanza o si ha sido tu esperanza. Pero yo quiero llevarte en esta mañana a poder considerar junto que es una promesa verdadera. Que esta es una promesa fiel de aquel que cumple lo que dice. Y lo que el Señor está diciendo, y tu vida, tu historia, todo tu transitar en esta tierra es un testimonio de esta promesa. Cristo está contigo. De lo contrario, hermanos, si eso no fuera verdad, ninguno de nosotros estaría en esta mañana, en este lugar. La razón por la que estás acá, la razón por que hay fe en Cristo, la razón por la que hay una esperanza en Dios y en la obra de su Hijo, es porque Él ha sido fiel con esta promesa. Vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo caído, que no
no tiene lugar para esta promesa y mucho menos tiene lugar para Cristo. El pan de cada día son el desaliento y la tristeza. Ese es el mundo real, no el mundo de las películas, de las series, de los cuentos. El mundo real es un mundo caído, donde el hombre nace para sufrir, dice la palabra de Dios. Y aún siendo parte del pueblo de Dios y aún siendo parte de la familia del Señor de señores y Rey de reyes, eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. No es contradictorio creer en Cristo y tener una vida de sufrimiento. Él vino como hijo de Dios, sufrió y murió en una cruz. No podemos esperar menos para nosotros. Es esa nuestra realidad, es ahí donde vivimos, en un mundo roto, en un mundo caído, en un mundo donde lidiamos constantemente con corazones lastimados, con almas rotas, con incertidumbre, con aflicción y con la tentación de dudar de lo que Dios está haciendo en nosotros. Si hay alguien así en esta mañana, o mejor dicho, si hay alguien en esta mañana que no ha vivido estas experiencias, bueno, llámese dichoso. Porque dice la palabra de Dios que todos nosotros somos llamados a ser parte de estas tristes y dolorosas experiencias. Por eso, cuando pensamos en esta realidad, cuando pensamos en este mundo en el que vivimos, la promesa de Cristo, yo estaré con ustedes, se hace verdaderamente poderosa. Porque la única manera en que yo puedo transitar por este valle de dolor y agonía que es este mundo es con los ojos puestos en Cristo y en esta promesa. Yo estoy con ustedes. Bueno, en esta mañana veremos rápidamente 3 encabezados y el primero de ellos es una promesa gloriosa. Una promesa gloriosa y esa promesa es Dios con nosotros. Bueno, después del Señor estar 3 años con los discípulos, Cristo les había sido arrebatado, quitado conforme, como ya sabemos, al plan de Dios, había sido llevado a la cruz y había sido entregado a la muerte. Pasaron 3 días, pero sabemos, y esa es nuestra gloriosa esperanza, Él resucitó al tercer día. Ahora, Él resucitado es que se aparece a sus discípulos. Es ahí donde gran parte del capítulo 28 de Mateo nos está contando la historia de ese Cristo ya resucitado. Pero si notamos bien la palabra de Dios, dice que los 11, versículo 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Bueno, Él les había dicho antes de su muerte que Él iba a encontrarse o reencontrarse con ellos en ese lugar. Por eso ellos, después de pasar los 3 días, como quien no quiere la cosa, quizás con un poco de duda, incertidumbre, quizás con una cuota de fe, se van hasta aquel lugar donde Cristo les había ordenado. Y dice el versículo 17 entonces que cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero también dice, pero algunos dudaban. No especifica la Biblia quiénes le adoraban y quiénes dudaban, pero de alguna manera esta era la situación que ellos están viviendo. Por un lado, algunos le adoran, quizás algunos los que le reconocen, dicen, Él es el Cristo, Él ha resucitado, Él ha vencido la muerte, debemos adorarle, pero dice que otros dudaban. Bueno, algunos dicen, algunos estudiosos y comentaristas de este pasaje señalan que algunos dudaban porque no le reconocieron. Es como que Él ya estaba en ese monte y es como que ellos se van acercando y Él comienza a hablarles a ellos y como no lo pueden ver claramente, bueno, están dudando, ¿será Él? ¿Será que verdaderamente ha resucitado? ¿Será que Él es nuestro Maestro, nuestro Señor? Y otros sugieren que Jesús les habla a la distancia y es por eso que no le reconocen. No pueden oír claramente su voz, no pueden verle claramente, entonces es eso lo que les lleva a esta situación de dudar si era el Cristo resucitado. Pero hay un evento realmente precioso que quiero destacar en esta mañana y es el versículo 18. Ellos están en esta situación, algunos adoran y otros están dudando. Esto, de alguna manera, hermanos,
va a anticipar cómo va a ser nuestra relación con Cristo. De alguna manera esto ejemplifica cómo es nuestra vida y nuestra relación hacia el Cristo resucitado. Por momentos en nuestra vida, nosotros, al igual que los discípulos, le vamos a adorar y vamos a estar fieles y vamos a estar firmes, vamos a obedecerle, vamos a honrarle, vamos a obedecer su palabra. Pero por momentos, nuestra vida también se va a caracterizar por la duda, la desobediencia, el desprecio, la rebeldía. Y eso es lo que este pasaje nos muestra. Pero lo que a mí me impacta terriblemente es que Jesús, a pesar de todo esto, se acercó a ellos. Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló. Hermano, no es casualidad que este cuadro, esta escena se presente de esta manera. No solamente el versículo 17 nos recuerda y nos habla a nosotros diciendo, bueno, esta promesa del versículo 20 es importante porque esta va a ser nuestra conducta en nuestro peregrinar como hijos de Dios. Vamos a tener de las dos cosas. Vamos a tener tiempo de una muy buena relación con Cristo y vamos a tener un tiempo de muy mala relación. No por Cristo, no porque Él se olvide de nosotros, sino porque así somos como hombres caídos que somos, valga la redundancia. Pero lo maravilloso es esto. A pesar de eso, Cristo es consciente de quiénes somos. Él es consciente de nuestra debilidad. Y Él entonces se acercó y les habló. Bueno, por eso esa promesa está sembrada en su palabra. Por eso esa promesa de yo estoy con vosotros siempre está a disposición de cada uno de nosotros. Está a disposición cuando todo es felicidad, cuando estamos bien con el Señor, cuando estamos obedeciendo, cuando caminamos bien, pero también esa promesa es vigente y real cuando todo está mal. Tanto para los que adoran, como para los que dudan, esa promesa es real. Yo estoy contigo. Cuando todo está bien y cuando todo está mal. Nada de lo que nosotros podamos hacer como hijos de Dios va a alterar de alguna manera esa promesa. Jesús se acercó y les habló. Bueno, la pregunta es, en esta mañana nosotros podemos decir, bueno, es verdad, yo creo en esa promesa, me aferro a esa verdad, pero ¿de qué manera ahora Cristo viene y me habla a mí en ese tiempo de dificultad, de falta de fe, de incredulidad, de duda? ¿Cómo lo hace? En aquel tiempo Él conoció el corazón de los discípulos, Él los buscó, Él fue, Él se encargó de tratar con ellos, de fortalecer su alma, de animar su corazón. ¿Y cómo lo hace con nosotros? Bueno, la respuesta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la manera en que Dios se hace presente en nuestra vida. Hermanos, la palabra de Dios, Efesios nos dice que todo aquel que cree en el Evangelio, Él viene a morar en nosotros. El sello, la prueba de que pertenecemos a Él es el Espíritu de Dios morando en nosotros. De alguna manera, casi incomprensible para nosotros, podemos concluir que Él mora en nosotros. Él está en nuestro corazón. Ahora tenemos una relación espiritual cercana con Dios por medio de la fe en el Hijo. Dios está en todas partes, en todos los lugares al mismo momento ahora. Es parte de su omnipresencia. Él está en todos lados. Pero también Dios está de una manera particular en su palabra. Dios se acerca a mí, Dios hace real y efectiva esta promesa, hablándome, fortaleciéndome, ayudándome a seguir adelante en las dificultades a través de su palabra. En aquel tiempo con los discípulos lo hizo personalmente, pero ahora con nosotros lo hace a través de su palabra. Me encanta el hecho de que Cristo se acercó a ellos. No es que los discípulos corrieron, no es que ellos le buscaron, no. Siempre esta es la actividad de Dios. Es siempre Dios quien viene a nuestro encuentro. Él viene a buscarte. Él te buscó cuando estabas perdido y Él te sigue buscando aún cuando estás triste y debilitado. Él es un buen padre que se ocupa de sus hijos. Por eso esa promesa
es algo que debemos atesorar y guardar en nuestro corazón. Esta es una señal de cómo Dios se compadece con nosotros. Él viene a nuestro encuentro, Él sale a nuestro socorro. Él busca sacarnos de la duda y la incertidumbre. Generalmente cuando pensamos en el pasaje de Mateo 28, pensamos rápidamente en qué cosa. La gran comisión. Bueno, este pasaje habla, de la gran comisión, habla de cómo Dios envió a sus discípulos a predicar el evangelio. Pero en esta mañana, hermanos, quiero señalar que hay algo mucho más glorioso e importante que la gran comisión. No quiero decir que la gran comisión no sea importante. Es la razón de la iglesia, es la razón por la que estamos en esta tierra, para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero lo importante para nosotros en esta mañana es que estemos cumpliendo o no con la gran comisión, estemos luchando con mi pecado para seguir adelante, estemos peleando con la frustración o cuando no sabemos a quién llamar para que nos ayude y socorre, cuando no sabemos a quién pedir auxilio o ayuda, Dios dice, yo estoy contigo. Eso es lo que Él quiere grabar en las mentes y los corazones de los discípulos. Ellos van a ser enviados a esta tarea, podemos decir, imposible, titánica, pero Él quiere que vayan bajo esta consigna. Estoy contigo. Estoy a tu lado, te estoy sosteniendo, te estoy fortaleciendo, te estoy animando, te estoy acompañando en esta tarea que te he dado. Esta promesa conecta directamente con el principio del Evangelio de Mateo. Y quiero que busquen conmigo Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo abre su Evangelio también con esta preciosa verdad de que Dios está con nosotros. El Evangelio de Mateo dice, he aquí, versículo 23 del capítulo 1, Mateo 1, 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo empieza el capítulo 1 hablando de qué cosa, Dios está con nosotros. Y Mateo 28, 20 termina con qué frase, Dios está con ustedes. Este es el mensaje central del Evangelio. Esta es la enseñanza poderosa de la Escritura. Dios está con nosotros. La Virgen concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese Emmanuel, ese Dios poderoso, ese Dios sublime, ese Dios majestuoso es el que luego habla en versículo 20 del capítulo 28 diciéndoles, el mismo Emmanuel del comienzo es el mismo Emmanuel del fin y Él promete estar con nosotros. Las palabras de Cristo en el capítulo 28 no son palabras nuevas, sino la continuación de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia redentora, lo que activamente Él está haciendo en todo el Antiguo Testamento. El mismo Dios del pacto presente y activo en el Antiguo Testamento es el mismo Dios presente y activo en el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento. Algunos versículos rápidos para afirmar esto. Dice Éxodo 3:12, y él respondió, Dios está hablando con Moisés y dice que Dios le respondió a Moisés, ve, porque yo estoy contigo. ¿Se acuerdan? Moisés Dios lo llama a ser el libertador de una nación, tenía que enfrentarse al rey más poderoso de aquella época, tenía que ir y decir, bueno, Dios me manda a decirte que liberes a su pueblo. Y Moisés, como una persona coherente, le dice a Dios, pero Señor, yo voy a ir delante del rey más poderoso de la historia y él me va a decir, ¿quién sos? Y Dios le dice, ve, porque yo soy, está contigo. Éxodo 33:14, algo similar, es Dios hablando con Moisés y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, me gusta cómo de manera particular, automáticamente con la presencia de Dios nos señala el hecho del descanso. Tendrás descanso porque yo estoy contigo.
Y es lo que el Señor está tratando de decirle a sus discípulos. Él les dice, mi presencia está contigo. Y es como que de alguna manera dice, está tranquilo. Esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Josué 1:5, un versículo más, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estas parecen palabras de un cumplido, de alguien que quiere transmitir ánimo y esperanza en un nuevo líder, pero cuando nosotros pensamos en esta frase donde él le dice, como estuve con Moisés, no es algo simple, no es algo habitual. Porque Dios estuvo con Moisés de una manera particular. Dios estuvo con Moisés mostrando su poder, su dominio, su gobierno, su autoridad, su señorío. Y de alguna manera Dios le está diciendo ahora, Josué, así como obré poderosamente a través de Moisés y así como mostré mi poder y mi voluntad a mi siervo, lo voy a hacer contigo. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, las palabras de Cristo están íntimamente relacionadas con el Dios del Antiguo Testamento. El mismo Dios, la misma promesa, la misma fidelidad, el mismo poder del Dios todopoderoso del Antiguo Testamento es lo que vemos ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios asegurando y prometiendo, yo estoy contigo. Cristo no promete estar con nosotros mientras somos obedientes y fieles. Su promesa abarca todo el tiempo, toda nuestra vida, todos los momentos. Él siempre está a tu lado. Cuenta la historia de un pastor hablando con su iglesia y él le decía que ellos tenían que pensar en la figura de Juan 10, donde el Señor dice, las ovejas de Cristo están en la mano del Padre y nadie las puede arrebatar de ese lugar. Y claro, todos nos gozamos en esa verdad, pero Él dice también, esas ovejas desobedientes, rebeldes, muchas veces están pecando en esa mano del Padre que los sostiene. Mi hermano, cuando pensamos en que Cristo está con nosotros, no solamente tiene que ser nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestro consuelo, sino que tiene que ser un instrumento de santificación para nuestras almas. Porque si la promesa de Cristo es real y si Él es fiel, y lo es, en cumplir su promesa, cuando yo estoy triste, desanimado, Él está conmigo haciendo efectiva su promesa. Pero también cuando estoy desobedeciendo, cuando estoy pecando, cuando estoy rebelándome contra su voluntad para mi vida, Él está ahí presente. Él no necesita que nadie le cuente cómo andamos, cómo caminamos, qué hacemos bien o qué hacemos mal. No necesita un informe de tu alma, de tu andar en Cristo. Él lo ve porque Él está contigo. Yo estoy con vosotros todos los días. Esos días donde estamos súper espirituales, donde vivimos y amanecemos cantando alabanza y nos vamos a dormir con la mirada puesta en la esperanza gloriosa de Cristo viniendo por nosotros. Pero también Él está cuando andamos a las patadas con el mundo. Él está ahí viendo. Y eso debería llevarnos a considerar, esto honra al Señor, esto es algo que corresponde a un hijo de Dios. Bueno, es parte de la enseñanza en esa mañana, es algo que nosotros debemos recordar y los discípulos debían recordar. En cada momento ellos podían contar con el Señor y con su promesa. No de una manera pasiva o distante, sino de manera efectiva. Él cuida, Él guarda y Él guía sus vidas y la nuestra. En segundo lugar, rápidamente, hermanos, quiero que volvamos a leer el versículo 20 para llegar a nuestro segundo encabezado, que es una promesa necesaria. Ya vemos una promesa gloriosa, Dios con nosotros. En segundo lugar, una promesa necesaria, y esa promesa es: yo estoy con ustedes. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
una promesa necesaria. ¿Por qué es necesaria esta promesa? ¿Por qué es necesaria que ellos la escucharan y que ellos afirmaran esta realidad de la promesa gloriosa de Cristo? Y es porque en un momento más el Señor se iba a alejar físicamente para siempre de ellos. Ese Cristo con el que habían compartido tantas cosas, tantas enseñanzas, tantas revelaciones de Dios, tantas manifestaciones del poder de Dios obrando y sanando, ahora ya no iba a estar más con ellos. Y ellos necesitaban recordar que esa promesa es necesaria. Las palabras de Cristo no son palabras vacías que se las lleva el viento. Nosotros actuamos así y muchas veces pensamos así. Pero no es el caso de Cristo. Por eso Él está hablando de esta promesa que ellos necesitan atesorar. Son palabras que permanecen. Y quiero que por un momento nos detengamos a pensar en esa frase, ustedes. Bueno, sabemos que sin hacer un ejercicio muy profundo de interpretación o de exégesis bíblica, sabemos que ese ustedes se está refiriendo a un grupo específico, a un grupo de 11 hombres que Cristo había llamado. Ese ustedes está hablando de ellos, está hablando de los discípulos. La promesa de Cristo, podemos entender, es una promesa particular, dirigida a un grupo en particular en un momento específico. Pero también, hermanos, es una promesa que se extiende hasta lo último de la tierra. Es una promesa para ellos. Inicialmente fue para ellos, pero es una promesa para todo el pueblo de Dios. Cuando pensamos en ese ustedes, sabemos que se refiere a los discípulos. A ellos fue dada la promesa, a ellos fue encomendada la gran comisión. Y si leemos con honestidad este pasaje, y cuando pensamos quiénes son los 11 discípulos, bueno, no hay grandes expectativas en estos 11 hombres comunes y corrientes que tienen que cumplir una misión imposible: ir hasta lo último de la tierra con el Evangelio. Cuando pensamos en ellos, en los discípulos, vemos hombres como nosotros. Vemos hombres caídos, vemos hombres imperfectos, vemos hombres falibles, temerosos. Cuando vemos a Pedro, Juan, Santiago y los demás, caemos en la cuenta de que no son muy distintos a nosotros. Sí, tuvieron un privilegio enorme, que es ver a Cristo de manera especial, de conocerle, de ser la base fundacional de la iglesia de Cristo, de haber sido usados de una manera especial. Nadie puede negar eso y sería una torpeza de mi parte negarlo. Pero cuando pensamos en esa humanidad, en lo humano que somos, no hay una diferencia. Y es precisamente debido a esa condición humana que debemos reconocer algo importante. Ambos somos portadores de debilidades, temores y pecados. Esa realidad es lo que a ellos y a nosotros nos hacen difícil nuestro camino al cielo. Y es a la luz de esto que ustedes es sumamente importante. Bueno, porque ese ustedes, el pensar en ellos y en pensar en nosotros, nos lleva a considerar que la tarea que Dios les había encomendado es imposible. Por lo menos en esas fuerzas, en ese pequeño grupo de 11 personas. Y de la misma manera, cuando pensamos en nosotros, en el llamado del Evangelio, cuando pensamos en el desafío de vivir una vida de obediencia a Dios, decimos, es imposible. Y sí, es imposible. Humanamente hablando, es imposible. Por eso, esa promesa es necesaria. Porque Él no solamente les dice, bueno, vayan, prediquen el Evangelio, vivan para la gloria de Dios como ustedes puedan. No, Él les dice, vayan a predicar el Evangelio, vivan para la gloria de Dios, porque yo estoy con ustedes. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 5, dice el Señor, separados de mí, nada pueden hacer. No pueden predicar el Evangelio, no pueden llevar adelante la gran comisión, pero tampoco pueden vivir como un hijo fiel que Dios espera de su pueblo. No podemos. La única manera es bajo esta realidad. Dios está con nosotros. Y si hoy podemos
vivir en obediencia a Dios, si hoy podemos ajustarnos a su voluntad, si hoy podemos vivir en su verdad, caminando en cada uno de los principios, la razón de eso es la promesa de Dios. Yo estoy con ustedes. Es Dios en nosotros lo que hace posible que vivamos para Él. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 27, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros el que hace posible obedecer a Dios. Es Cristo en nosotros el que nos da fuerza cada día para seguir adelante, tomando la cruz y sirviendo a Cristo. Es Cristo en tu vida, querido hermano, y es Cristo en mi vida, la motivación necesaria para cada día, para levantarnos a pesar de las dificultades y orar a Dios, para levantarnos a pesar de las tristezas, tomar su palabra y buscar consuelo y ánimo para nuestra vida. Es Cristo en nosotros lo que nos ayuda a estar felices cuando deberíamos estar tristes. La promesa es, yo estoy con ustedes siempre. Por eso encontramos en las palabras de Cristo una promesa absolutamente necesaria, una promesa que ellos y nosotros debemos recordar todo el tiempo. La vida cristiana no se trata de nuestras fuerzas o de nuestras capacidades, se trata de que Cristo está en nosotros y por eso podemos obedecer y por eso podemos vivir para la gloria de Dios. Cuando luchamos con el pecado, cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, cuando no sabemos a quién acudir, Cristo te dice, yo estoy contigo. Hermano, piensa por un momento, ¿recuerdas ese día cuando queríamos tirar la toalla, cuando queríamos dejar todo, cuando estábamos hartos de esta vida, de este mundo, cuando ya no queríamos saber nada con nadie? ¿Quién estaba ahí en lo íntimo de tu corazón, de tu mente? Bueno, quizás no lo notaste, pero Dios estaba ahí. Él sostuvo tu mano, Él consoló tu alma. Él te sostuvo hasta este día. Jesús se acercó y les habló diciendo, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me encantan estas palabras de Cristo, me encantan. Me dan seguridad, me dan esperanza, me llenan de aliento. Porque la promesa que Cristo hace, no la hace como un amigo bien intencionado, ni como un líder limitado que dice, bueno, yo quisiera, pero no puedo. Él antes de decirle, estoy con ustedes todos los días, les dice, todo poder, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dice, quien está hablando, quien te va a hacer la promesa, no es un simple maestro bien intencionado. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que gobierna sobre todas las cosas. Él te dice, ahora toda potestad tengo para cumplir esta promesa. Confía. Él es fiel, Él es digno, Él tiene poder para hacer lo que promete. Es la promesa del Rey resucitado, del Señor soberano, del Señor que venció la muerte, que tiene absoluta autoridad y poder. Te dice, estoy contigo, no temas. Durante los últimos días de su encarnación, Jesús mostró una y otra vez ese poder, esa autoridad y ese gobierno sobre todas las cosas. Dice Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es un dominio para siempre, es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Daniel está hablando de Cristo, está profetizando a Cristo y dice, estas son las características del Rey nuestro. Él tiene un dominio de gloria y un reino que no termina. Tiene un dominio eterno y nunca pasará. Y Dios dice, tengo el poder, el dominio, la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién puede ostentar ese derecho? ¿Quién puede acopiar ese poder de decir mando en el cielo y mando en la tierra? Solo Cristo. Y es ese Cristo quien tuvo poder sobre las enfermedades en la tierra, quien gobernó
y dominó la lepra, el hambre, los demonios, los vientos y las olas, los corazones y aún la muerte que te dice, yo estoy contigo. Hermanos, Mateo 8:27, los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y así esta frase, esta pregunta se replica a través de todos los evangelios, viendo el actuar poderoso de Cristo frente a cada sanación, frente a resucitar los muertos, alimentar y llamar al cielo y a la tormenta y hacerlo que se calme. ¿Quién es este hombre? Ese hombre es Cristo. Y Él en todo su poder y su autoridad se levanta y le dice a sus discípulos, yo estoy con ustedes. Cuando miramos nuestras virtudes, cuando examinamos quiénes somos, lo único que encontramos es frustración, debilidad que nos lleva y nos garantiza el fracaso. Si hay algo de lo que debemos estar seguros en nuestra vida es que si depende de nosotros vamos a fracasar. Nuestra fe, si dependiera de nosotros, se va a apagar, nuestra fidelidad se va a terminar, nuestro servicio a Dios se va a acabar. ¿Por qué? Porque somos frágiles, somos débiles. Pero dado que Él está con nosotros, confiamos y seguimos adelante. Porque Él dijo, yo estoy con ustedes. Esta es una promesa necesaria, hermanos, para tu vida el resto del tiempo. Esta es una promesa necesaria para servir a Dios, para obedecer a Dios, para servir a otros y para vivir en este mundo. Lo que yo necesito saber todo el tiempo es, Él está conmigo. Y hay una preciosa y maravillosa noticia. No hay nada que los hijos de Dios puedan hacer para que Él deje de estar con nosotros. ¿Notó lo que dice el versículo 20? Estoy ahora contigo, estoy mañana contigo y hasta el último día de esta era, de esta tierra o aún de tu vida, estoy contigo. No te dejaré, ni te desampararé, dice el escritor de los Hebreos. Dios conoce nuestra condición, dice el Salmo, se acuerda que somos polvo. Hebreos 4:15 dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Sí, es verdad, soy débil. Es verdad, soy como polvo, no puedo tener esperanza en mí mismo, no puedo descansar en lo que soy, porque soy un hombre repleto de debilidades. Pero gloria a Dios por esta verdad en el Evangelio. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y es por eso que esta promesa es necesaria, porque al conocer nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra torpeza, nuestra falta de fe, Él necesita recordarnos, estoy con ustedes. En tu debilidad, en tu fracaso, en tu frialdad, cuando todo parece desmoronarse, Él te dice, no te olvides de mi promesa, estoy con ustedes. Esta no es una promesa vacía. Es una promesa llena de esperanza. Colosenses 1:16, hermanos, les ruego que me acompañen hasta ahí. Carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 16. Pablo va a hablarnos ahora en el versículo 16 acerca de Cristo, señalando su perfil poderoso como un poderoso creador. Y él dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. En conclusión, Pablo dice, todo fue hecho por Él, todo le pertenece a Él, todo se somete a Él y todo le obedece a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Pero noten lo que dice el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, el Creador y Señor de todo, subsisten. Lo que Pablo está llevándonos a considerar es, Cristo es el Señor. Él creó todas las cosas que podemos imaginar.
Todas las cosas que podemos ver fueron creadas por Él. Y no solamente Él lo creó y lo dejó a la buena de Dios. Dice, Él creó y lo sostiene. Lo tiene en su mano. Y Él va llevando adelante su promesa y el propósito creador de cada cosa. Aquel que promete estar con nosotros no es un Dios limitado en poder y autoridad. Es un Dios que dice, tengo poder en el cielo y en la tierra. Tengo poder para crear y tengo poder para sostenerte. Y Él dice, de alguna manera, de hecho, ¿quieres una prueba de mi poder? La razón por la que la humanidad sigue viviendo es porque Él lo sostiene. El hombre vive no por su esfuerzo, no por su virtud, sino porque Dios está cumpliendo su palabra. Pablo dice, Él creó todas las cosas, pero Él sigue sosteniendo lo creado. Y aún el hombre incrédulo que se rebela contra Dios y rechaza el evangelio, está siendo testigo del cuidado y de la fidelidad de Dios. Él lo sigue sosteniendo. Hechos 17:28 dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos. Hermanos, ¿hay dudas de que Dios te cuida? ¿Sabes por qué estás aquí en esta mañana? ¿Sabes por qué estamos viviendo, respirando en esta mañana? Y lo vamos a hacer, si Él lo permite, mañana, y lo hemos hecho ayer. Y toda nuestra vida es un testimonio de que en Él vivimos. Él sostiene tu vida. Tu vida está en sus manos. Él determinó cuándo nacieras y Él va a determinar cuándo partes de este mundo. Pero la razón de tu existencia es Él te sostiene. Y ese Dios que sostiene todo el universo, ese Dios que guarda y protege todo lo creado, es el mismo que te dice, yo estoy contigo para sostenerte. Esta promesa viene de aquel que sostiene tu vida, que guarda tu alma. Es aquel que con fidelidad durante toda la humanidad ha cumplido fielmente ese cuidado. Salmo 66:9 dice, Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Ese Dios que te hizo nacer, este Dios que te dio una familia, ese Dios que te dio un lugar donde pudieras nacer, crecer y desarrollarte como persona, es ese Dios que quiere cuidarte, es ese Dios que te dice, yo estoy contigo. Mateo 6:34 dice, baste cada día su propio mal. Es una realidad inalterable en este mundo, en estas tierras, que cada día traerá su problema, su lucha, su prueba. Y así de seguro como cada día trae su propio mal, cada día ese problema nos tiene que llevar a recordar esta promesa. Tengo problema, tengo necesidad, estoy enfermo, estoy debilitado o lo que fuera que nos toca vivir. No puedo olvidarme de esta promesa necesaria. Cristo está conmigo. Cristo está a mi lado. Él me sostiene, Él me ayuda, Él me acompaña. A veces parte de su propósito y su providencia va a ser que atravesemos por esas dificultades. Pero nunca, en ningún momento podemos olvidar que Él está con nosotros. No solo todos los días buenos y felices, sino aún esos días oscuros, sin fe y sin esperanza, Él sigue estando con nosotros. Ese fue un día que tuvo Pedro en su vida. El Señor dice en Lucas 22:31, yo he rogado, Pedro, por ti, para que tu fe no falte. Hermanos, cuando nuestra fe falta, cuando nuestros ojos están nublados por la incredulidad y por un sinfín de razones, Él dice, no solamente estoy contigo, estoy pidiendo a Dios, orando por ti, para que tu fe no falte. Nuestra debilidad no cancela la promesa de Dios, nuestra frialdad no nos separa de su amor y de su promesa. La palabra de Dios nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Hay algo que pueda separarte de Cristo, de su promesa, de su cuidado, de su sostén? Nuestros tropiezos, nuestros pecados no rompen de ninguna manera la promesa de Cristo.
Nuestros pecados no anulan su fidelidad. Hebreos 13:5 dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, no sé cuál es tu lucha en esta mañana. Sin duda anhelo de que el Señor te ayude y creo que esta promesa es un ancla fuerte para tu alma. No sé qué estás atravesando, no sé qué estás viviendo, pero quiero que sepas esto. Si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano que ha depositado su fe en Cristo, Él te dice, no te desampararé, no te voy a dejar. Bueno, hay varias películas donde en una escena muy crítica alguien se está cayendo o alguien está por caerse. De repente viene una mano a socorrer y lo toma y le dice, no te voy a dejar. Bueno, en algunos casos lo rescatan, en otros no, pero la mano de Cristo es tan fuerte que nunca, nunca nos va a dejar. No es que nosotros nos agarramos a Él nos agarra a nosotros y nunca nos dejará caer, ni nunca dejará de cumplir su promesa en nuestra vida. Esa promesa continúa hasta el final, hasta la consumación de esta era. Y aún entonces no habrá nada que temer. Dice la palabra de Dios, si fuéramos infieles, aunque nosotros nos soltemos de su mano, aunque nosotros nos desviemos, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, en esta mañana quiero que llenes tu corazón de esperanza, de consuelo y de ánimo. Él está contigo en esta mañana y Él permanecerá el resto de tu vida a tu lado para guiar tus pasos, para llevarte una y otra vez a la cruz, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Tercer y último punto, rápidamente, una promesa segura. Una promesa segura. Ya vimos una promesa gloriosa, una promesa necesaria y ahora una promesa segura. Dice versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dos frases en este pasaje. La primera, si leemos en otra versión, tendríamos que leerlo de esta manera. Y recordad, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos leerlo parafraseando las dos versiones. Podríamos leerlo y recordad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amén, que significa así será. Recuerden, yo estoy con ustedes siempre, así será. Qué preciosa esperanza saber que aquel que es fiel y digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra seguridad, nos promete estar con nosotros. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, este es quien te promete. Por eso es una promesa segura, por eso es una promesa certera, que nos da esperanza, que nos da seguridad, que nos da consuelo, porque cada mañana Él se dispone a cumplir su promesa. Sus misericordias nunca fallan. Y grande es su fidelidad. Un Dios fiel, un Dios que cumple lo que promete. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Conoce pues, recuerda, no te olvides quién es el que te prometió. Es un Dios fiel que nunca decae en su misericordia. Es un Dios fiel que guarda el pacto y cumple su palabra. Si nosotros podemos dudar, si nosotros podemos ser víctima de la incredulidad, de la falta de fe, de la duda, pero Él es un Dios fiel y su promesa es segura. Por eso cuando Jesús dice aquí, es como si Él dijera, no se olviden, recuerden esto, presten mucha atención. He aquí, yo estoy con ustedes siempre. Es verdad que necesitamos recordar con atención en ese tiempo de dificultad, de tristeza, de dolor, en la lucha feroz, en lo arduo de la batalla, cuando estamos bajo presión, cuando estamos viviendo momentos críticos en nuestra vida.
Solemos olvidarnos quién es Dios. Por eso esta promesa es segura. Aún yo me olvide quién es Dios, Él sigue siendo fiel. Leíamos hace un momento, Él no puede negar, Él no puede dejar de ser lo que Él es. Él es fiel en su esencia, su persona, su carácter es fiel y nunca dejará de serlo. Esta no es una promesa ocasional, no es algo esporádico, no es mientras cumplimos con determinados mandamientos. No, la frase debe leerse con vosotros todos los días, todos los días, todos tus días, los mejores días, los peores días, los días llenos de luz y los días más oscuros de tu existencia, pero nunca, nunca Él dejará de estar con nosotros. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Hermanos, no se trata de que me crean a mí, hacen bien en no creerme, pero deben creerle a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla con claridad, diciendo, hay una promesa gloriosa a la que debemos aferrarnos, y esa promesa es, Dios es fiel, y Él te dice, estoy con ustedes. No sé cuál es tu lucha, no sé cuál es tu batalla, no sé por lo que estás pasando, pero sí sé algo, Él es fiel, y Él te promete estar contigo siempre. Hablamos al comienzo de que esta es una promesa exclusiva. Es una promesa exclusiva a todos aquellos que son hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, lamento decirte, decepcionarte, esta promesa no es para ti. Por lo menos en el sentido estricto de la promesa, de estar con su pueblo, de guardar a sus hijos, de guiar a su iglesia. Pero sí hay una promesa gloriosa también en el Evangelio que dice, todo el que a mí viene, no le echo fuera. No sé cuál es tu condición, si estás en Cristo o no estás en Cristo, si simpatizas con el Evangelio o no, pero quiero animarte a algo. Si vienes a Cristo, con total seguridad afirmo que si vienes a Él con un corazón arrepentido y con fe en el Hijo de Dios, en su obra y en su sacrificio, Él no te rechazará jamás. Él te hará parte de su pueblo y esta será tu promesa. Desde ese momento Él estará contigo siempre. Dios está con nosotros, incluso cuando no soy consciente de que su presencia está en nosotros. Dios está siempre con nosotros, aún en esos días más caóticos. En cada momento, Él está con nosotros. Yo estoy con vosotros siempre. Isaías 49:14 dice, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí, dijo Sión. Y Dios le responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros estamos tallados en las manos de Cristo. Nosotros estamos ahí en las manos del Padre, Él nos tiene como una marca en sus manos y Él dice, una madre puede olvidarse de sus hijos, pero yo, Jehová, tu Dios, nunca me olvidaré de ti. Por eso esta es una promesa maravillosa. Por esto es una promesa que debemos abrazar y vivir el resto de nuestra vida, sabiendo siempre, Él está con nosotros. Amén. Oremos y terminamos con esta parte. Señor, Padre, gracias. Queremos darte por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, porque tú eres tan bueno. Eres, Señor, aquel que vela por nuestras almas, aquel que nos ha guardado aun cuando nosotros no lo teníamos presente, aquel que nos buscó cuando estábamos perdidos y aquel que nos sostiene y nos guarda aún ahora cuando somos parte de tu pueblo. Señor, te ruego que tu palabra, que es viva y eficaz, que es poderosa y eterna, pueda impactar nuestra mente y nuestros corazones y llevarnos a meditar en esta verdad. Tú estás con nosotros. Señor, el hecho de que tú estés con nosotros no implica ni nos priva de sufrimientos, dolores, necesidades, angustias. Son cosas que vamos a vivir en esta tierra.
Pero aun cuando esas cosas lleguen a nuestra vida, porque tú estás con nosotros, seguiremos adelante. Tú nos sostienes, tú nos guardas, tú nos acompañarás hasta el último día de nuestra vida. Y esa es nuestra esperanza gloriosa, es esa nuestra razón de gozo, es esa nuestra canción, es esa nuestra seguridad, nuestra esperanza. Señor, es esa verdad en la que descansamos. Te ruego que nos ayudes a vivir cada día a la luz de esta preciosa verdad, Señor, de que tú estás con nosotros. Te alabamos, Padre, bendice tu palabra y bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.